A continuación, presentaremos la segunda sección del programa, Entrevista de la Semana. Nuestra invitada de hoy nació en 1982. Es escritora y artista visual chilena. Su obra, prologada por escritores como Nicanor Parra, Patricio Mans y Luna Miguel, ha sido publicada en Perú, España, Chile, Uruguay y Argentina, participando además de antologías en Suecia, Francia, Guatemala, México y Canadá. Sus libros son Zona de Primavera, Ovulada, Antro, Misa para Señoritas, La Belleza y finalmente Nudo, publicado el año 2019 por Mago Editores. Está con nosotros Amanda Durán. ¿Cómo estás, Amanda? Hola Alejandra, acá estoy honrada de que me hayas invitado. Admiro tu trabajo, sigo tu trabajo y me encanta que estemos conversando ahora por acá, por las... Gracias, Amanda. Y para comenzar esta breve entrevista, quisiera que nos hablaras sobre tus inicios en la literatura. ¿Cómo fue este acercamiento con la lectura y escritura? Y los autores y autoras que influyeron en tus obras. Mira, yo tuve la suerte de tener un primer contacto con la poesía muy natural, muy de niña, jugando, pero también jugando a salvarse la vida, porque es lo que hace la poesía a fin de cuentas. El contexto era mi familia totalmente disfuncional, como la mayoría de las familias actuales, la ausencia de mis padres y un abuelo que al ver mis primeros síntomas de depresión, me mostró que yo tenía una herramienta fundamental que manejaba muy bien, porque todos manejamos muy bien esa herramienta desde niños, y que es la palabra. Y que yo podía, con licencia poética, usar esa palabra para inventar otros espacios en los que yo podía ser más feliz y al mismo tiempo en los que yo podía desquitarme con la rabia que podía tener adentro. Y todo era permitido porque la licencia poética, que para mí es lo mejor que me enseñó mi abuelo, te permitía ser totalmente libre. Esa libertad me la entregó la poesía desde muy chica, eh, y esta libertad tan democrática, tan asequible para todos. Todos hablamos o escribimos eh, antes de pintar, antes de aprender otras formas de arte, es esencial para nuestra comunicación. Entonces todos tenemos la palabra. El tema es usarla a tu antojo. Eso para mí me abrió una puerta que no se cerró nunca más. Mis primeros eh, poetas, los primeros poetas a los que yo seguí y leí fueron, claro, Neruda, un Neruda que a mí me impactó con La Mamadre, en la Gabriela Mistral, que Ternura, bueno, yo tenía 8 años y Ternura me pareció un libro profundamente social, de, de un grito de injusticia hacia los niños y las niñas. Lo encontré hermoso. Eh, y luego, claro, aparecieron otros poetas de Roca, Huidobro, Pessoa, pero hubo un momento en el que quise descubrir, por supuesto, a poetas mujeres, y llegaron Pizarnik, Silvia Plath, Anne Sexton, etc. Me enamoré de ese universo de poesía tan desgarrada, esta cosa de la mujer que escribe desde lo íntimo, desde el diario de vida, sin ningún escrúpulo, sin ninguna censura, que se muestra entera, que se entrega en el papel, pero también al mismo tiempo descubrí que esas escritoras a las que yo estaba admirando tanto habían tenido muertes fatales, terribles, tristes,
suicidios, uno tras otro en cada poeta mujer que iba descubriendo. Y eso también me marcó mucho porque fue un estímulo muy importante para mí, para decidir ser poeta después ya más grande. Decidir ser poeta mujer y no morir en el intento. Decidir ser poeta mujer y sobrevivir a la poesía. Yo creo que es una misión que tenemos las poetas mujeres actuales que es fundamental para las generaciones de poetas que vienen en el futuro. Que vean que ser poeta y ser mujer no es peligroso, no es de vida o muerte. Eso para mí fue un gran empujón hacia adelante y lo sigue siendo mi leitmotiv para la poesía. Interesantes influencias de escritores y sobre todo de escritoras con vidas tan marcadas por la tragedia. Decidir ser mujer y sobrevivir a la poesía, como dices, Amanda. Pero bueno, no sé si escuchas aquí el sonido que tengo de fondo. Hoy es un día especial. Estamos grabando un día 18 de octubre, en una nueva conmemoración del estallido social. De hecho, estamos grabando frente a la Plaza Salvador Allende, la Plaza del Pueblo. Justamente está pasando la marcha en estos instantes aquí por Valparaíso. Y a propósito de eso, ¿qué ha significado esta fecha para ti, Amanda? ¿Cómo viviste este día el año 2019? Mira, yo siempre me acercaba a mis abuelos o a mi mamá, a mis tíos, a preguntarles qué había sido, cómo se había sentido vivir los tiempos de la elección de Allende y de la UP. Y sus ojos se llenaban de lágrimas y hablaban de los días más felices de su vida. A nosotras nos tocó, a mí particularmente me tocó nacer en dictadura, vivir con toques de queda, tener una mamá que no volvía por la clandestinidad, después hubo una pequeña alegría por el triunfo del no, pero que estaba muy teñida de traición y de desencanto, y ese desencanto fue la tónica y ha sido la tónica de este país, en el que yo nunca me sentí parte ni acompañada, hasta el 18 de octubre. El 18 de octubre yo diría que fue nuestra UP, fue una ola de esperanza tan intensa. Yo en ese momento estaba en Lima, no vivía en Chile, me había ido a vivir a Lima hace un tiempo, pero estaba preparando mis maletas para volver a Chile. Eh, Volvimos el 25 de octubre, que fue otra gran fecha para este movimiento hermoso, fue otra de las grandes marchas y concentraciones en la Plaza de la Dignidad. Y todo este movimiento hermoso y colorido que llenó día a día las calles de un país que parecía antes de esto un artefacto, una cosa que se podía vender, y de repente se convirtió en algo vivo, en un pueblo consciente, consecuente, interesado en opinar, en unirse. Eh, esta, esta esperanza tan grande que ni la masacre que siguió ese movimiento, ni las mutilaciones, ni los abusos, ni una clase política vergonzosa que no ha sido capaz de hacer justicia con los presos políticos de la revuelta, pueden apagar lo que se encendió ese día. Porque lo que hubo ese día, lo que se encendió en todas las paredes del centro, en todo el centro de Santiago y quizás también en todo Chile, fue poesía, y la poesía no se apaga. Yo creo que si tengo un momento grabado en el que mis ojos lloraron de alegría, fue ese 18 de octubre.
Incluso emociona tan solo el recordar ese momento, un momento inolvidable, pese a todos los contrastes de alegría, de resistencia, de represión y violencia que se vivieron esos días. Ahora, en relación al territorio en el que habitaste hace un tiempo atrás, ¿cómo fue esta experiencia migrante? Vivir más allá de los márgenes de tu país. ¿Y qué podrías comentar sobre la literatura peruana actual que alcanzaste a conocer durante el tiempo en que estuviste en Perú? Bueno, primero yo me fui de Chile antes del estallido, harto antes del estallido, por lo que me fui muy decepcionada de este país y avergonzada de ser chilena. Eh, este era una especie de escape de esta patria eh, tan injusta y tan sorda a, al territorio y a los movimientos latinoamericanos. Perú fue un hogar hermoso. Perú fue al principio difícil, como es para todos los que vamos a otro país y llegamos solos, sin nada más que nuestras ganas de conocer y de recorrer y de leer, eh, pero tuve la suerte de ser muy bien recibida. Es un universo de voces poéticas y de circuitos poéticos, particularmente de circuitos poéticos, muy potentes y muy diversos y muy activos. Hay mucho en Perú donde se está haciendo un trabajo intenso con la poesía. Hablo de revistas, ferias del libro independientes, festivales independientes, agrupaciones donde se discute y se dialoga la poesía, poetas muy intensos, peleas muy rudas entre un bando y otro, pero que al final se convierten en un esquema precioso de amor a la poesía y a la literatura. Una de las personas que conocí allá que me enamoró profundamente fue Cecilia Podestá, que es una poeta limeña. Bueno, ella en realidad nació en Ayacucho, que tiene una editorial en la que hace los libros con sus propias manos, los cose, hace libros artefactos, son libros preciosos, interviene en libros de otros escritores, y tiene ella también una poesía muy intensa, muy profunda, y además ella es muy de verdad, que es algo que encontré mucho en Perú, esta verdad de la poesía que está también en el escritor que la escribe, no la impostura intelectual a la que de pronto nos hemos un poco acostumbrado y de la que a veces, o en ese momento por lo menos yo escapé antes de que me comiera a mí también eso, asustada. No reniego del ambiente literario chileno, sí creo que nos hace falta más hermandad, intensidad, voluntad y amor. Amor por el otro que está creando, por el otro que está haciendo, admirarnos más los unos a los otros. Otro país, me faltó la coma ahí, voy muy de largo, pero otro país que a mí me impactó mucho y que recorrí ese año fue Guatemala. Guatemala, que es epicentro del, de la problemática migrante, donde vi poesía, escuché poesía leída en lengua maya, en lenguaje maya, Calichquén, que es prohibido en los colegios. O sea, allí hay una poesía subversiva, de lucha, de mantener su identidad. Ahí están también las historias de tantos y tantas
que cruzan las fronteras y desaparecen. Es muy común que salgan de Guatemala o de México caravanas de 1000 personas y se pierden 700 y se pierden. Y ahí está la trata la trata de humanos, no sé, muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes. Eh, hay una poesía ahí en Guatemala también muy marcada por esa realidad política y que a mí particularmente me marcó y marcó mucho mi modo de ver la poesía y de admirar a esas mujeres luchadoras, ejemplares, que como en toda Latinoamérica son las mujeres que buscan a sus desaparecidos incansablemente y que son pura poesía. Un nutrido paisaje literario de parte de Latinoamérica, Amanda, y que motiva a conocer más. Bueno, les recuerdo a nuestros auditores que estamos transmitiendo frente a la Plaza Salvador Allende, Plaza del Pueblo, para justificar los ruidos y consignas de fondo. Y continuando con nuestra invitada, la poeta Amanda Durán, y a propósito de literatura, ¿nos podrías leer un poema, Amanda? Bueno, justamente me gustaría leer un poema que nació de esta nueva conciencia hacia el dolor migrante, hacia el peligro de emigrar por buscar un lugar mejor, y al mismo tiempo esta admiración profunda a todas las mujeres de Latinoamérica que buscan a sus desaparecidos. Y entre ellas, por supuesto, que te dedico este poema a ti, querida Alejandra Montoya, porque también eres el amor en la búsqueda constante de tu padre. El poema se llama Hoja Blanca. Me advirtieron que a las mujeres que buscan se les descoce el rostro, que andan por allí chorreando esa herida horrenda, que están solas, tan solas, que se les calca una foto en blanco y negro y un ¿a dónde? Ellos dicen, no hay nadie. Las fotografías son abrazos, murmuré, y les pregunté a dónde. Ellos me hablaron, tenían en la voz muchas botellas quebrándose, botellas vacías tanto y todas, reventando en sus dientes. Su voz escupía vidrios rotos, abrían la boca y las astillas se me iban incrustando. Allí metieron sus dedos y las botellas. Tuve que cerrar los ojos, ahora quisiera cerrarlos. Me dijeron que estaba loca. No se busca el amor. Amor, me preguntaron cómo eras y yo les dibujé tu olor en una hoja, pero la hoja quedó en blanco apenas ellos la tomaron, y eran 3 o 4 metiendo sus manos en mi rostro, querían sacarme el pellejo, y yo lloraba porque te borraron, apenas se las pasé. Tuve que cerrar los ojos, mis ojos, ahora sueño con cerrarlos. Tuve miedo y grité, monstruos, grité. Estaba chorreando, caían al piso mis gritos, amor, caía tanta sangre. Sin piel y sin rostro, los ojos pueden abrirse, se expanden por todo el cuerpo como una infección. Por eso allí las vi allí, y eran miles. Tenían las manos amarradas al regreso y volaban. Volaban. No se puede caminar cuando el piso es un pantano así tan rojo. Volaban. Y ellos no podían verlas, sonaban. Sus alitas hermosas sonaban. Y ellos solo escuchaban. ¿Dónde están? No se busca el amor, dijeron. Ellas eran el amor. Yo las veía volar por todas partes.
Quería tanto estar con ellas, pero ellas tenían plumas, las repartían por el techo, las suspiraban. Por eso escalé las paredes, me afirmé a los vidrios, a las botellas, a sus bocas, chillando escalé. Ellas me ayudaron, pero no pude alcanzarlas. Aún no aprendo a volar, pero intento y tengo tantas ganas, porque tengo un papel en blanco, el desierto de una hoja en el que te ves hermoso. Amor, amo tanto ese pedazo de nada, lo amo de día, pero mejor de noche. En ese papel que me dicen vacío está la más linda carta de amor, esa que no alcanzaste a escribirme. Tremendo poema, Amanda. Me emociona esta dedicatoria y este regalo inédito para quienes nos escuchan. Y para terminar, ¿nos podrías hablar sobre tus próximos proyectos? Bueno, justamente el libro que se está trabajando, esto de decirlo en tercera persona no es una cosa de un ego mal domesticado, sino porque estoy trabajando con un artistazo al que admiro mucho, que se llama Julio Núñez, él hace collage, y estamos los dos trabajando el libro Hoja Blanca, que es este libro dedicado a los migrantes que tienen sus papeles en blanco y, y a y a la lucha política, al asesinato político y a la desazón que queda en el corazón que insiste y sigue buscando. Ese es el proyecto más importante en el que estoy ahora. Por supuesto, también hay otros proyectos. Está el trabajo con la banda de blues. Nos presentamos el 30 de octubre en el Teatro San Joaquín en el cierre del Festival de Poesía y Música. También viene el Festival de El Salvador, viene el Festival de Guatemala, que se los recomiendo con todo mi corazón. Hay que aprovechar que estos festivales ahora están online. El Festival de Guatemala es imperdible. El nivel de los escritores que están allí, el nivel, no solo digo el nivel como escritores, que es muy alto, sino el nivel como seres humanos. Eh, Creo que nos debemos, como latinoamericanos, escucharnos, querernos y, y abrirnos esas puertas. Ábranse esa puerta de poder participar en este festival de Guatemala, que entiendo que es a principios de noviembre. De todos modos, pueden buscar en Asociación Metáfora en Facebook. Eh, y yo, bueno, también puedo estar ahí avisando por mis redes. Puedo mantener al tanto también a Alejandra. Es un festival precioso, lleno de magia, eh, y, que, y que cambia la perspectiva de la poesía de los que escriben y de los que no. Es una gran oportunidad. Esos son los proyectos. Por supuesto, el proyecto más grande es seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir relacionándonos eh, y viviéndonos, seguir escribiendo en el papel en blanco, aunque una y otra vez nos salgan torpezas o eh, palabras sin sentido. Nunca dejar la creatividad, nunca dejar la escritura, nunca dejar las ganas de seguir creando y ser parte de los creadores de un mundo mejor. Yo creo que no solo la primera línea es responsable,
todos somos responsables de poner nuestro pedazo de alma en esta sociedad que se está construyendo. Te agradezco mucho la invitación, Alejandra. Ha sido una conversación muy entretenida. Espero no haberlos aburrido con mis historias y feliz de haber estado acá contigo. Agradecemos a ti tu presencia en el programa, Amanda, y te deseamos éxito en todos estos interesantes proyectos literarios y personales que vengan. Un abrazo.